Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un placer para mí la invitación que se me hizo a hablar de estos trastornos que es, la verdad, de suma importancia abordarlos. Yo siempre he considerado que entre más profesionales nos involucremos en los trastornos mentales, en su caso ustedes creo que son una parte muy importante y fundamental para realizar un diagnóstico oportuno y que ahora sí que el pronóstico de este tipo de pacientes sea más favorable. Siempre el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario nos va a ayudar mucho para que los pacientes tengan un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Se me invitó a dar este tema, en realidad es un tema que considero, pues un psiquiatra infantil es muy experto en ello. Yo tuve la oportunidad de rotar por el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro durante mi preparación como psiquiatra, y esto me da hasta cierto punto pues el conocimiento para transmitirles lo poco que sé del tema, porque obviamente pues hay psiquiatras que son expertísimos en eso, y de hecho me asesoré con una de ellas, que es una colega mía, que radica en la Ciudad de México, y es casi a ella a quien yo mando este tipo de pacientes cuando me llegan niños con este trastorno. La tecnología ahorita nos da la oportunidad de hacerlo y de capacitar a más personal en mayores cantidades. Si lo hiciéramos presencial, pues yo creo que el número de personas que pudieran estar en la capacitación sería muy poco, y entonces gracias a la tecnología pues tenemos esta oportunidad. Vamos a empezar con el tema, y algo muy importante que tienen que saber es que ya no se llama trastorno generalizado del desarrollo. Un cambio importante que se hizo entre el DSM-4 y el DSM-5 es justo el cambio a trastorno del espectro autista. Ahorita vamos a ver por qué se realizó este cambio y las ventajas que se tuvo de haber cambiado la manera en la que se veía el trastorno del espectro autista, ¿no? Y algo muy importante que hace la Organización Mundial de la Salud en muchas enfermedades, entre ellas los trastornos mentales, es justo otorgar días internacionales para la concientización de estas enfermedades, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, en febrero, el pasado febrero, el 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Asperger, que antes se consideraba dentro del trastorno generalizado del desarrollo, y el 2 de abril es el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, ¿no? Y esto nos da la pauta para que se puedan realizar más capacitaciones, para que a nivel mundial se conozca el trastorno y se puedan hacer las medidas necesarias de intervención con este tipo de padecimientos. Y bueno, dentro del contenido, lo que vamos a ver en esta presentación es un poquito de historia. Brevemente, nada más como para que se tenga una idea, es importante la definición del trastorno del espectro autista, un poquito de epidemiología para ver cómo es que se ha ido incrementando a través del tiempo la prevalencia de este espectro, factores de riesgo que son importantes, las características clínicas, el cuadro clínico, el diagnóstico más enfocado al área de ustedes, de cómo se puede realizar un diagnóstico oportuno, y el tratamiento a manera general, para que se tenga una idea de cuándo derivar a un paciente y más o menos que se le pueda orientar a los padres y al mismo paciente del tratamiento que se requiere, ¿no? Que va a ser un manejo multidisciplinario. Y bueno, hablando un poquito de historia, aquí les puse un personaje, Leo Kanner, él fue un psiquiatra de Austria que mudó a los Estados Unidos. Él la verdad es que ha sido un personaje muy importante en la psiquiatría infantil. Fue de los primeros que realizó estudios en niños respecto al autismo, y en esta parte de acá arriba les puse un trabajo de él. Él fue de los primeros, de los pioneros en realizar un cuadro descriptivo en relación a las manifestaciones clínicas del autismo. La verdad es que las teorías psicoanalíticas respecto al autismo hicieron que se retardara un poquito la manera en la que entendíamos este trastorno, ¿no? Aquí el psicoanálisis, digamos... Doctora, perdón, ¿sí? nada más está viendo la primera diapositiva. ¿No se cambia? No, no se cambia. Ya se cambió. Historia de autismo de Merle Child.
No la tengo. Ya. Ok, bien. Bueno, esta era la anterior. Ajá. Ese es el contenido y aquí vamos con la historia. ¿Va? Ya se vio. Ok. Bueno. Les explicaba. Ya se ve bien. Sí, este es Leo Kanner. Bueno, ya les expliqué, es uno de los principales, digamos que, autores o psiquiatras que describieron el trastorno del espectro autista. Y les explicaba que en 1960, Bettelheim, que es un psicoanalista, fue un psicoanalista que se dedicó mucho a entender esa teoría desde el punto de vista psicoanalítico, ese trastorno. Y la verdad es que hubo un retardo un poquito en el conocimiento de eso debido a las teorías psicoanalíticas, en donde se creía que más bien el autismo era generado por un parentaje frío. Y hablaban de un concepto en donde la madre o el padre, sobre todo la madre, pues era fría con el niño, no había como esa interacción, madres como ausentes, madres que privaban un poquito del cariño o del amor al niño, y como respuesta el niño tenía como esta falta de socialización y esta como este apartamiento social, ¿no? Secundario aparentemente a este parentaje frío. A través del tiempo y gracias a los estudios epidemiológicos, pues se vio que no, que esta condición y este trastorno tenían más que ver con algo de origen genético y multifactorial, y entonces las teorías psicoanalíticas pues definitivamente fueron algo que se descartaron, ¿no? Esto fue muy complicado porque simplemente decirle a una madre que es su responsabilidad y es su culpa que el niño desarrolle ese tipo de síntomas, pues imagínense el impacto de las madres en aquel tiempo, ¿no? Pero afortunadamente la investigación y las neurociencias nos ayudan a entender este trastorno desde otro punto de vista. Y bueno, entrando a la definición del trastorno, como les comentaba anteriormente, antes se denominaba trastorno generalizado del desarrollo o estaba dentro del trastorno generalizado del desarrollo. Actualmente ya hablamos de un trastorno de un espectro del autismo en donde van a estar afectadas varias áreas en el niño, como la competencia cognitiva, la competencia emocional y la competencia social. Cuando hablamos de etiología, como la mayoría de los trastornos mentales, la etiología va a ser multifactorial y se habla de que existen varios factores que contribuyen a un neurodesarrollo anormal en el menor. Este es el principal trastorno mental que tiene una carga genética importante. Hablamos de que es una herencia poligénica. Esto quiere decir que existen varios genes implicados en la etiopatogenia de este trastorno, ¿no? Y bueno, hablamos de que existe una variedad de alteraciones, tanto en la comunicación social como en conductas restringidas y repetitivas. Entonces, cuando hablamos de un trastorno generalizado del desarrollo o trastorno del espectro autista, hablamos que el diagnóstico generalmente se hace a los 2 años de vida, o se tendría que hacer a partir de los 2 años de vida, y esta condición, los síntomas no desaparecen, sino que se dan a lo largo de la vida. Con intervenciones adecuadas puede mejorar mucho la funcionalidad del individuo. Hablamos de 3 dimensiones cuando hablamos del espectro autista, y entonces tenemos aquí esta falta de reciprocidad social, una alteración en el lenguaje o retardo en el desarrollo del lenguaje o intereses restringidos y repetitivos. Ahorita vamos a ver el cuadro clínico de una manera más amplia para que se entienda bien cuáles son los síntomas presentes en un paciente con autismo. Y bueno, antes en el DSM-4 describían los trastornos generalizados del desarrollo como estas 5 entidades, y teníamos trastorno autista, síndrome de Asperger, que son estos pacientes con autismo que presentan un coeficiente intelectual dentro de los parámetros normales, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Rett y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora, la transición que se hace del DSM-4 al DSM-5 cambia un poquito esto y lo vamos a ver más adelante. Les quise aquí poner esta categoría todavía del DSM-4 porque aunque ya no se utiliza realmente,
nos explica muy bien cómo es que podemos clasificar a un paciente con trastorno del espectro autista como autismo de bajo funcionamiento y autismo de alto funcionamiento, ¿no? Y entonces vemos esta gráfica en donde se divide primero por coeficiente intelectual. Tenemos acá, por ejemplo, que pacientes con autismo de alto funcionamiento vamos a tener un coeficiente intelectual alto, ¿sí? O bueno, normal, ¿no? Más del 80%, perdón, en calificación de más del 80% de coeficiente intelectual, ¿no? A través de pruebas de coeficiente intelectual. Si hablamos que existe un desarrollo del lenguaje adecuado, junto con un coeficiente intelectual alto o dentro de parámetros normales, estamos hablando del trastorno de Asperger. Si hablamos entonces de un autismo con coeficiente intelectual arriba de 80, lo normal o más de lo normal, y un desarrollo del lenguaje bajo, estamos hablando de aún así de un autismo de alto funcionamiento y es necesario, por ejemplo, la terapia de lenguaje, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de autismo de bajo funcionamiento, hablamos de que existe un coeficiente intelectual menor a 70, es decir, discapacidad intelectual, retraso mental, y pues evidentemente el desarrollo del lenguaje pues también va a estar ausente o con un retardo importante en el desarrollo del lenguaje. Así lo manejaba antes el DSM-4. Las diferencias que se hacen entre el DSM-4 y el DSM-5 son estas que les puse aquí en este cuadro comparativo. Entonces tenemos, por ejemplo, que dentro del DSM-4 estaba clasificado el trastorno generalizado del desarrollo y dentro de estos estaban las categorías que ya revisamos, ¿no? Autista, red, desintegrativo infantil, Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora la diferencia que hace el DSM-4 con el DSM-5 es, saca, por ejemplo, el trastorno de red. El trastorno de red ya no se considera un trastorno del espectro autista, y ahorita les voy a explicar por qué. Realmente es porque ya se sabe que existe un cromosoma implicado, una alteración genética implicada, una alteración cromosómica, y entonces se sale de esta clasificación. Entonces hablamos que ahora el DSM-5 nombra a estos trastornos de inicio de la infancia como trastornos del neurodesarrollo, y dentro de estos se clasifican en discapacidad intelectual, que es la primera parte que tenemos acá, discapacidad intelectual, y nos hablan entonces de que existe un trastorno del espectro autista, y ya no hablamos de esta clasificación que se hace en el DSM-4. Esto la verdad es que fue de suma importancia porque el hecho de cambiar a espectro nos amplió la posibilidad diagnóstica, y entonces los niños con este espectro son más fáciles de diagnosticar y la prevalencia incrementó, no porque no existieran, sino porque ya se diagnostican con mayor facilidad. Tenemos esta siguiente diapositiva en donde hablo más o menos de esto. Les quiero explicar cómo es esto del espectro autista. Y entonces hablamos de, digamos que un grado de gravedad, ¿no? Tenemos a estos niños que se consideran menos graves, entre más se acercan al desarrollo típico de un niño normal podremos decirlo, o sea, las etapas del desarrollo son un poco más normales en el niño, y entonces estamos hablando de un trastorno del espectro autista no especificado, o sea, se acerca más al desarrollo típico del niño, ¿no? Y conforme se va alejando la anemia, pues entonces va a ser más grave la sintomatología del paciente. Estamos hablando, por ejemplo, que aquí en medio se puntúa el autismo atípico, que es un inicio más tardío, de más de 3 años de edad, el trastorno de Asperger y el trastorno autista. O sea, entre más se acerque al desarrollo típico, pues va a ser de menos gravedad, y entre más se aleje del desarrollo típico va a ser de más gravedad, y entonces hablamos de que es un espectro y no es como tal
como entidades aparte, sino como, digamos que se ve como un todo, porque aparte, cuando hablamos de espectro, decimos que puede haber como varias alteraciones a lo largo del desarrollo del niño, ¿no? O sea, varias manifestaciones distintas. Y esto nos da la pauta para que se diagnostiquen con mayor facilidad y más casos, ¿no?, que antes. Bueno, aquí les puse unos datos epidemiológicos muy importantes. En las últimas 2 décadas aumentó la prevalencia del autismo y, como les explicaba anteriormente, no es tanto que haya aumentado la prevalencia, sino más bien ya se identifican más casos. Antes se hablaba de que era 1 en cada 10,000 personas, ahorita estamos hablando de 1 a 2 casos por cada 1,000 personas. Y la última literatura incluso es menos la prevalencia que se conoce, ¿no? Cuando hablamos de autismo, hablamos que es más frecuente en hombres, la relación está de 4 a 1 hombres versus mujeres. Y se ha visto que las niñas tienen una prevalencia mayor de comorbilidad con discapacidad intelectual que los niños. Hasta 1/3 de los niños presentan discapacidad intelectual, ¿no? Es importante porque puede haber un paciente con retraso mental o discapacidad intelectual y autismo. Ahorita también les voy a hablar un poquito de las comorbilidades. Cuando hablamos del trastorno del espectro autista, hablamos de que es multifactorial. Existen varios factores de riesgo que pueden poner en riesgo, valga la redundancia, que un niño pueda desarrollar trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de que es algo multifactorial, hablamos que muchos factores se tienen que conjuntar para poder desencadenar un trastorno mental, ¿no? O sea, no es solamente una única condición, sino estos factores se conjuntan y desencadenan el trastorno. Hablamos de una edad materna y paterna avanzada, en mujeres más de 35 años de edad, en hombres más de 38 años de edad. La inseminación artificial también se ha visto como factor de riesgo para el desarrollo o para que un niño tenga más vulnerabilidad a desarrollar o haber nacido con trastorno del espectro autista. Los tratamientos hormonales para infertilidad también se han visto relacionados. Las fallas sociales en los padres, es decir, si los padres tienen pocas herramientas sociales, pues también es un factor que puede contribuir para que el niño lo desarrolle, sobre todo por la herencia. Y ahorita les voy a hablar más adelante de la genética, pero es como que se ha visto que es un factor importante para el desarrollo. El embarazo gemelar también se ha visto relacionado con este trastorno. El trauma obstétrico, como en la mayoría de los trastornos mentales, el trauma obstétrico es un factor de riesgo para el desarrollo. El tabaquismo en la madre y la exposición a pesticidas y materiales pesados. Estos son los factores que se conocen de riesgo para el desarrollo del espectro autista. El consumo de la madre durante el embarazo también es un factor que contribuye al desarrollo de este trastorno. Como es multifactorial, la genética también se ve implicada. Como los decía anteriormente, pues es el trastorno mental que más implicaciones genéticas tiene, que se conoce y que se han estudiado genes implicados en este trastorno. Entonces, del 5 al 15% podemos identificar la causa genética. Es decir, hay un gen implicado en el desarrollo del espectro autista. El 85% no, o sea, aunque se estudie genéticamente, no se encuentra un gen implicado. Aún así, es necesario que todos los pacientes con trastorno del espectro autista tengan una consulta por parte de genética. Ajá. Hablamos de poligenética porque hasta el 85% hay como muchos genes implicados, ¿sí? Hasta el 5 al 15% solamente habrá un gen implicado, entonces se conoce la causa genética del autismo. ¿Esto qué quiere decir? Hay varias condiciones genéticas, como estas enfermedades que les coloqué aquí, que predisponen al niño a tener un trastorno del espectro autista. El síndrome del X frágil es un trastorno genético en donde hasta el 2 al 6% de los niños tienen, con este síndrome tienen autismo. Se ve acá, este es un niño con características fenotípicas del síndrome de X frágil,
Vemos las orejas grandes, despegadas, el mentón pronunciado, un aumento del perímetro cefálico un poquito más ampliado, ¿no? Y son características fenotípicas de un paciente con síndrome X frágil que tiene relación con autismo desde el punto de vista genético. La esclerosis tuberosa es otra condición también genética, es un trastorno, bueno, es una enfermedad autosómica dominante, tiene una gran heredabilidad. La esclerosis tuberosa es una enfermedad en donde tiene que haber tumoraciones en diversas partes del cuerpo del individuo, del paciente, y también se relaciona con el síndrome, con el trastorno del espectro autista. El síndrome de Rett, ya sale de esta clasificación, ya no forma parte del espectro autista. ¿Por qué? Porque ya se vio que existe un gen implicado, es este gen. El síndrome de Rett es casi exclusivo de mujeres, ya que la alteración de este gen está en el cromosoma X. Entonces, hay que recordar que genéticamente las mujeres tenemos cromosoma XX y el varón tiene cromosoma XY, y entonces, de cierta manera, el tener un cromosoma Y, pues, le protege de esta condición, ¿no?, del síndrome de Rett. Sale del trastorno del espectro autista porque ya se conoce que hay un gen implicado. Y bueno, es importante saber que hasta el 90% de los síntomas se explican por factores genéticos. En el caso del autismo, es el padecimiento mental con mayor carga genética asociada, ¿no? Y era lo que les explicaba. Y aquí es bien importante, o sea, la verdad es que estos estudios que se hacen con gemelos monocigotos, esto quiere decir que comparten la misma bolsita, por decirlo así, durante el vientre materno. Esto nos da la pauta para saber qué tanta carga genética se tiene de un padecimiento, ¿no? Y entonces, el hecho, por ejemplo, de que los gemelos monocigotos compartan el 99% del material genético, los estudios que se han realizado es que hasta el 90% de los pacientes que tienen un gemelo con autismo, si eres hermano monocigoto, si eres gemelo monocigoto, pues tienes hasta el 90% de probabilidades de tú también tener autismo, ¿no? Entonces, definitivamente hay una genética importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se han estudiado, por ejemplo, los hermanos dicigotos, estos que no comparten tanto material genético, y la prevalencia es de muchísimo menor grado, ¿no? Del 10 al 20%. Los hermanos que no son gemelos tienen hasta el 5% de probabilidades de padecer el trastorno. Y es importante, por ejemplo, en su caso, si tienen un paciente que sospechan de autismo, preguntar, ¿no?, a los papás. En el caso, por ejemplo, de los hermanos, o si su alumno tiene incluso hermanos con el diagnóstico de autismo, hay que preguntar, porque se ha visto que hasta el 15% de los hermanos que tienen un hermano con este espectro o con autismo, tienen problemas tanto del lenguaje como del aprendizaje o bien retraso mental. Entonces, hay que buscar, ya sea que si nuestro alumno tiene autismo, preguntar por los hermanitos o viceversa, ¿no? Si se sabe de algún alumno que tenga un hermano con autismo, pues bueno, aquí hay una prevalencia genética de tener retardo en el desarrollo del lenguaje, aprendizaje o bien retraso mental. Y bueno, pasando al cuadro clínico, las manifestaciones clínicas, la verdad es que estos niños empiezan a manifestar clínicamente signos y síntomas desde edades tempranas. Desde los 2 años de edad hay que estar bien atentos porque entre más temprano se detecte un paciente con trastorno del espectro autista, pues mejor va a ser su pronóstico, ¿no? Porque el manejo pues va a ser desde edades tempranas y sería lo ideal, ¿no?, para una intervención oportuna. Les numeré los 6 síntomas principales del autismo. Estos son bien importantes. Ahorita que terminemos el cuadro clínico, les voy a pasar un video bien interesante para que ahora sí que nos quede claro el cuadro clínico de estos chicos y se puedan detectar a tiempo. El número 1 habla de la fijación visual persistente en objetos.
Entonces, es importante, por ejemplo, preguntarle a la madre, ¿desde cuándo notó que su niño como que lo veía distinto a los demás, ¿no? Y entonces la mamá nos puede decir, bueno, es que el niño se quedaba mirando muy fijamente y durante mucho periodo de tiempo objetos, o sea, se quedaba mirando las llantas del carro y no podíamos desviar su mirada del objeto, ¿no? O se quedaba mirando las luces del arbolito de Navidad, ¿no? O sea, generalmente se quedan con fijación visual a objetos inusuales, porque si le pones, por ejemplo, a un niño algún juguetito, bueno, pues se va a quedar fijado su mirada probablemente porque le causa interés con algo muy colorido, ¿no? Pero generalmente estos niños, su mirada es hacia objetos inusuales, ¿no? Las luces del árbol de la Navidad, las llantas del automóvil. Y aquí es importante distinguir entre un niño sin el trastorno del espectro autista con el trastorno. O sea, generalmente, como sabemos, pues los niños hacen contacto visual, ¿no? Con los seres humanos. O sea, ven el objeto y voltean a verte para que incluso tú puedas ver el objeto junto con ellos, ¿no? Estos niños no. Estos niños fijan su mirada en el objeto y no buscan la mirada de la persona para que comparta con ellos lo que está mirando, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en el video. El 2, tienen movimientos repetitivos anormales, ¿no? Cuando hablamos de esto, pues hay niños que al año y medio, pueden llegar a hacer como estos movimientos que son normales realmente a esta edad, por ejemplo, se emocionan y aletean, ¿no? Pero si hablamos de un niño que ya pasó los 2 años, estos ya no son movimientos que puedan estar presentes en un niño que pasó los 2 años, ¿sale? Entonces, este signo es muy característico de los pacientes con autismo, ¿no? Se emocionan y hacen como que quieren volar, ¿no? Lo describen, o sea, hacen como el alete, ¿no? Pueden tener su mirada fija a las manos, pueden llegar a caminar de puntitas. Esto lo puede hacer un niño normal, pero antes de los 2 años, ¿sale? Después de los 2, ya no. Gira sobre su propio cuerpo o bien tiene este movimiento de balanceo, ¿no? Aún después de los 2 años. El tercer síntoma es la ausencia de balbuceo o un retardo en el lenguaje. Es bien importante entender cuál es el desarrollo normal de un niño en cuanto al lenguaje. Hablamos de que un niño a los 12 meses, al año de edad, ya dice perfectamente palabras, ¿no? Mamá, papá, agua, las básicas, ¿no? Muchos de estos niños tienen un retardo en el balbuceo, no balbucean incluso, y a los 12 meses no son capaces de decir palabras completas, ¿no? Generalmente esto se ve más a los 2 años de edad. A los 2 años el lenguaje se estanca en estos niños. Ya no hacen frases completas. Hay ausencia de las primeras palabras. Definitivamente a los 3 años no formulan frases. Y es importante no solamente enfocarnos en ausencia de lenguaje, o sea, es un conjunto de síntomas, porque recordemos que hay muchos niños que pueden tener un retardo en el desarrollo del lenguaje, pero tienen una interacción social adecuada, te ven a los ojos, interactúan con otros niños y entonces solamente tienen un retardo en el desarrollo del lenguaje. A veces, y ahorita lo voy a mencionar más adelante, muchos niños tienen su desarrollo del lenguaje normal, o sea, balbucean, hacen sus primeras palabras y a los 2 años se estancan. Y ya no, incluso hay como un retroceso en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, es importante ver si tiene como, digamos, en la expresión del lenguaje, hola, adiós, si hace contacto visual, si sonríe, para ver si entra dentro del espectro o solamente es un retardo en el lenguaje, ¿no? Muchos pediatras pueden llegar a decir, no, pues esperen a que cumpla los 5 años de edad. La realidad es que no. La realidad es que un niño que tiene, a partir de los 3 años y tiene un retardo en el desarrollo del lenguaje, hay que llevarlo con un terapista del lenguaje, ¿no? Con un foniatra y de ahí con un terapista del lenguaje para que sea evaluado y avance. En estos niños es importante, obviamente hay un retardo en el lenguaje, pero también hay que ver cómo es la interacción social del niño. El cuarto
el cuarto síntoma importante en estos niños es este retardo o ausencia en intención comunicativa, ¿no? Y entonces sabemos que los niños se comunican desde bebés, o sea, un bebé te sonríe, llora y es su manera de interaccionar con el medio y es su manera de expresar sus emociones. Un niño normal lo hace, ¿sí? Un niño que se hace popó en el pañal o pipí llora y está molesto y está irritable. Estos niños no, estos niños pueden a lo mejor hacerse en el pañal y no tienen ningún tipo de expresión o una intención comunicativa de decirte, me está pasando algo, cámbiame el pañal, ¿no? Entonces, es un dato primario bien importante, ¿no? La mamá les puede decir, pues es que yo no lloraba, o sea, me daba cuenta que estaba sucio ya una vez que le revisaba el pañal, pero nunca se quejó. Entonces, ahí es un dato de alarma, ¿no? No señalan, los niños con el trastorno del espectro autista no hacen o no tienen esa intención comunicativa de decir esto, ¿no? O ve, voltea junto conmigo a ver tal objeto. Y esto es importante, no comparten esto de los objetos, o sea, mira, esto me gusta, ¿no? Como un niño con un desarrollo normal. Ve mi juguetito, no hacen esta interacción, no tienen esta intención comunicativa, ¿no? El 5, hablamos de una disminución en el interés de la comunicación con personas. Incluso la gesticulación se va a ver disminuida en estos niños. Son niños que no expresan facialmente la emoción y entonces tampoco hay un interés de comunicarse ni verbalmente ni a través de gesticulación con el papá, con la mamá, con los hermanos, con ninguna persona, ¿no? La sexta es aquí, les puse la atención conjunta. Y aquí vemos una imagen de cómo el niño está con la mamá, está con el explorador, y entonces le están enseñando un jueguito, no, digo un juguetito, y entonces el niño hace interacción visual con el entrevistador. Ese es un niño normal, que haga contacto con el entrevistador y que incluso comparta, ¿no? Comparta como el juguete con la mamá y voltea y ve a la mamá y entonces ahí hay una atención conjunta de un objeto. Los niños con espectro autista no tienen esta interacción o una atención conjunta ni con el entrevistador ni con la mamá. Ahorita vamos a ver de manera más clara esto, ¿no? Otros signos de alarma es, y esto es bien importante porque muchas veces nos pueden confundir, porque la mamá puede decir, ¿sabe qué? Mi hijo estaba bien, se desarrolló todo normal, iba bien, sonreía incluso, o sea, sonreía, hacía contacto visual, decía adiós, decía hola, pero a los 2 años fue como si parara esto e incluso se regresó, ¿no? Y entonces hablamos de un autismo regresivo, en donde iba bien el chico, el niñito, y entonces la mamá dice, no sé qué pasó. Entonces, muchas veces se puede malinterpretar eso y podemos decir, no, es que la mamá no quiere aceptar que pues el niño lo tenía, ¿no? Desde chiquito, no se dio cuenta. No, muchas veces se desarrolla normal, va bien el desarrollo, y entonces el niño se para a los 2 años y más bien hay retroceso, ¿no? Y entonces hay pérdida del contacto visual, pérdida de los gestos, o sea, deja de decir adiós, pérdida de las habilidades motoras finas. Incluso los niños con trastorno del espectro autista pueden balbucear antes y emitir palabras antes de los 12 años, de los 12 meses, perdón, y hay este retraso, ¿no? Y entonces ya no continúan su desarrollo del lenguaje normal. Y recuerden que nosotros como personal de salud, psiquiatras y psicólogos, nos basamos en los criterios del DSM-5 y la diferencia que se hizo entre el DSM-4 y el DSM-5 fue muy importante porque en los criterios ya nos ponen ejemplos de cómo tendría que ser.
El DSM-4 no pone ejemplos, el DSM-5 ya nos facilita esto, ¿no? Brevemente se los comento. El criterio A de trastorno del espectro autista es esta deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, ¿no? Y aquí te puntúa los 3 ejemplos y te dan ejemplos de, pues, este acercamiento social anormal. Son, por ejemplo, niños que insisten mucho a otros niños querer jugar con lo mismo. Si logran hacer cierta interacción social, son niños que se aferran como al mismo juego, ¿no? Aparenta el mismo juego, pero es como una digamos como una obsesión al mismo objeto, ¿no? Deficiencia de conductas comunicativas no verbales, no hay contacto visual ni lenguaje corporal, y esta deficiencia en la comprensión y uso de gestos, ¿no? Si el otro niño le dice, no, es que ya me aburrí, vamos a jugar mejor a los superhéroes. No, o sea, el niño está insistente en el mismo, o en jugar, aparentemente, en interactuar con el mismo objeto, ¿no? Y 3, deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. No les cuesta mucho trabajo, no tienen esta capacidad de tener juego imaginativo o hacer amigos, ¿no? Cambiaba de amigos constantemente, o sea, como que no se halla con un grupo de amigos, cambia de amigos y le cuesta mucho trabajo la interacción con las personas, ¿no? El B nos habla de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Están aquí los movimientos estereotipados o repetidos, alinear juguetes o repetir palabras. Tú le dices, ¿cómo estás? Y el niño te repite, ¿cómo estás? ¿No? Es a lo que se refiere con la ecolalia. La inversión pronominal, o sea, emite órdenes para decirse a sí mismo lo que tiene que hacer, ¿no? No sé, o sea, habla en esa inversión pronominal, habla en tercera persona, ¿no? Es a lo que se refiere. Las frases idiosincrásicas, o sea, repite lo que vio en la serie de televisión. No tiene como un lenguaje espontáneo, o sea, le preguntas y si el niño tiene un gusto muy específico por alguna serie de televisión, te puede repetir el diálogo de la misma serie, ¿no? Y no es como esta espontaneidad en el lenguaje. Inflexibilidad de rutinas, son niños que le quitas la rutina y presentan una gran irritabilidad, o sea, son niños de muchas rutinas, se levantan a tal hora, comen tal cosa, tienen gustos por ciertos alimentos o por ciertos objetos. Es decir, tienen intereses muy restringidos. Les gustan nada más los dinosaurios y se clavan solamente en los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Y son perseverantes en un mismo tema. La hiperactividad sensorial o hipoactividad sensorial son niños que son muy susceptibles, por ejemplo, a los ruidos, pero pueden ser muy indiferentes al dolor, con un umbral a lo mejor para el dolor muy alto. Pero ruidos excesivos o ruidos incluso normales para una persona que es normal, pueden estar muy sensibilizados a esto, ¿no? Y el criterio C y D y E, que habla de la funcionalidad, de que no se confunda con otro trastorno, ¿no? Que es dentro de los criterios del DSM-5. Y la diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5 es que aquí ya lo clasifican por grados, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a qué tanto necesita de ayuda. Y es importante especificar o tener estos especificadores, si tiene o no discapacidad intelectual, si tuvo o no retraso en el desarrollo del lenguaje, si tiene alguna comorbilidad con TDAH, con catatonia, y si hay una condición genética asociada, como ya lo vimos, el síndrome de Pis frágil. Y bueno, esto es bien importante, ¿no? Cuando hay un niño con trastorno del espectro autista, puede haber muchos comentarios en relación a eso y hay que llamarnos la atención. Por ejemplo, comentarios como, no, pues es que es flojito para hablar, ¿no? O es que es muy tímido. O más bien es un problema de la crianza, ¿no? O es un niño que tiene, más bien es distraído y no presta atención. O sea, niños con estos síntomas, aunque se sospeche, más vale mandarlos con el psiquiatra o con el psicólogo especializado para el diagnóstico y no minimizar los síntomas, ¿no?
y porque esto pues habla de un pronóstico más favorable en el menor. Y bueno, aquí les agregué un video que habla del cuadro clínico, nos va a quedar un poquito más claro. No sé si esté corriendo el video, ¿no? Sí, ¿Sí? ahora sí. Sí, sí, está. ¿Sí? ¿Sí lo corre? Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí hacemos una comparación entre niños normales y niños que tienen el trastorno del espectro autista, ¿no? Un niño normal va a interactuar en el juego, muestra juego significativo, comparte la diversión y sonríe a la gente y se sincroniza con otros, o sea, te forma parte del juego, ¿no? O sea, si estás tú ahí interaccionando, el niño va a querer que interactúes con él. Entonces vemos a este niño que está con esta persona, que es la evaluadora, toma el juguete, quiere que interactúe con él. Este es un niño normal, o sea, un niño sin trastorno de espectro autista, un niño normal, desarrollo normal. Agarra la pelota, no se fija solamente en un objeto, o sea, no fija su atención solamente en un objeto, puede ser capaz de agarrar otro objeto distinto, incluso agarra una cuchara y tiene este juego representativo, ¿no? En donde pues sabemos que no hay comida, pero agarra la cuchara, intenta incluso darle de comer a la entrevistadora, a la evaluadora, perdón, y es este juego representativo que tiene cualquier niño con un desarrollo, con un neurodesarrollo normal. Incluso interactúa con el bebé que vemos acá, con el muñequito. La evaluadora interactúa con él, el niño tiene contacto visual con ella, agarra distintos objetos, incluso puede imitar lo que la evaluadora hace. ¿No? Agarra el biberón, el juguete, y intenta a lo mejor tomarlo, y entonces tiene este juego representativo que está ausente en los pacientes con trastorno del espectro autista. Esto es la interacción que se tiene que tener normalmente. Ahora, el paciente con autismo no va a tener interés en muchos objetos, sino que fija su atención a un solo objeto. En este caso vamos al ejemplo de un paciente con trastorno del espectro autista que fija su atención solamente en el celular, no involucra a los demás en el juego e incluso no responde al nombre, ¿no? O sea, le pueden estar hablando y él no hace interacción visual. Y la mirada, pues no hay contacto visual ni con el entrevistador ni con la madre. Entonces, vemos acá al niño con trastorno del espectro autista, tiene el celular en la mano, fija su atención solamente en ese objeto, pese a que hay varios objetos en la sala de juegos. Y no hace contacto con la entrevistadora. Puede ser capaz de poner a lo mejor el celular para escucharlo, pero no hace ningún tipo de contacto visual. Pica los botoncitos y todo, pero definitivamente no hace ningún tipo de contacto, aunque se le puede llegar a insistir. Ahí está la mamá. La mamá intenta interaccionar con el niño, intenta como que se integre a su juego, pero el niño fija solamente su atención en el celular. La mamá incluso puede estarle haciendo cosquillas, ¿no? Como buscar esta interacción, pero el niño no realiza en ningún momento contacto visual con la madre. O sea, sí se ríe y todo, pero no, o sea, no es este contacto que se tiene con un niño con un neurodesarrollo normal, ¿no? Establecer relaciones sociales. Un niño normal responde a la mirada, intenta compartir la atención
incluso coordina con la mirada y busca, ¿no? Busca la manera de interaccionar y el señalamiento. Este es un niño normal, la evaluadora le está dando un juguete, le pone la mano, el niño entiende que se lo tiene que poner el juguete en la mano, todo normal. La entrevistadora señala un objeto y el niño es capaz de voltear su mirada o de fijar su mirada hacia el objeto. Entonces, esto es lo normal, ¿no? Y interactúa con ella, puede interactuar, fija el objeto, incluso lo señala y es capaz de interaccionar con las personas, ¿no? Un niño con autismo, hay que recordar este signo que les comenté del aleteo, que no es normal después de los 2 años de edad. No hay respuesta al nombre. Acá el evaluador avienta burbujas al aire y entonces el niño se emociona y hace estos movimientos de aleteo que vemos acá. Pero pese a que el entrevistador le está hablando y le puede llegar a hablar por su nombre, el niño no hace un contacto visual con el entrevistador. Si se fijan, el entrevistador hace lo mismo que la entrevistadora anterior, con el dedo señala y el niño no voltea a ver el señalamiento que está haciendo el entrevistador, ¿no? Un niño sin autismo puede cambiar la mirada del juguete a la persona, comparte esto con la madre. Aquí vemos el niño que está con un juguete, ve a la entrevistadora como teniendo este contacto visual de lo puedo tomar, ¿no? O sea, puedo tomar el objeto, la entrevistadora se lo da, el niño voltea a ver a la madre como con la finalidad de compartir el objeto. Ajá, es niño sin autismo. Y lo explora, lo examina, voltea a ver a la entrevistadora, incluso tiene esa capacidad de saber, ella me puede ayudar para volver a hacer funcionar el juguetito, ¿no? Y se lo da, ¿no? Haciendo contacto visual. Okay. Un niño con autismo está demasiado centrado en el juguete, no comparte la diversión y no responde a la oferta de los demás, ¿no? Y entonces la entrevistadora le da el objeto y el niño fija solamente su atención en el objeto. No hace contacto visual con la entrevistadora y ahorita vemos más adelante que cuando se lo quita, pues se irrita. No es que tenga como esta capacidad de compartir el objeto o interaccionar con la persona. Lo regresa, se lo pide la entrevistadora y el niño no hace por dárselo, sino más bien fija su mirada al objeto. Se irrita cuando ella lo coloca y se lo vuelve a prender. Ok, entonces, espero les haya quedado un poquito más claro con este video. La verdad es que son, pues es importante como tener experiencia y ver muchos casos de autismo para poder hacer una evaluación oportuna, pero digamos que la clínica es importante. Cualquier sospecha es mejor hacer el screening. Ahorita les voy a explicar qué cuestionario se puede aplicar a la madre incluso para poder detectar este tipo de trastornos, ¿no? Cuando hablamos de autismo, no hablamos que solamente se tiene este espectro, sino que hay comorbilidades psiquiátricas que hay que tener en cuenta. Como ya les decía, hasta 1/3 de los pacientes pueden tener discapacidad intelectual, va del 25 al 75%, eso es relativo. TDAH, trastorno por déficit de atención, hasta el 60% de los pacientes. Depresión, 20%, ansiedad, 30%, trastorno obsesivo compulsivo, hasta el 28%, tics, 25%, y epilepsia, del 25 al 30% de los pacientes. Cuando hablamos de la neurobiología del autismo, la verdad es que es interesantísima, pero muy, muy compleja, pues se ha estudiado a lo largo de los 60s, ¿no? Y entonces, no los quiero enredar mucho en esta parte, pero se conoce que existen varias fallas en el neurodesarrollo del menor, ¿no? Y entonces hablamos de que existen áreas implicadas como las áreas del lenguaje, las áreas sensitivas, la de la función ejecutiva e incluso pues estas áreas que tienen que ver con la socialización.
cuando hablamos de deterioro en el lenguaje pragmático, cuando hablamos del lenguaje pragmático, hablamos de esta intención comunicativa. Y la intención comunicativa se da en áreas como el prefrontal, que es esta parte de acá, en donde se ha visto que estos niños, por ejemplo, tienen como un desarrollo anormal en ese tipo de áreas. O sea, los niños no es que no quieran hablar, sino que no tienen la intención de hablar, ¿no? Hay, por ejemplo, padecimientos muy interesantes en psiquiatría, como aunque tienen síntomas psiquiátricos, la afasia dinámica es una afasia que se da en, por ejemplo, traumatismos cráneoencefálicos, eventos vasculares cerebrales, y tienen estos mismos síntomas. O sea, no es que el paciente no quiera hablar, sino que pierden esa intencionalidad por defecto en estas áreas del prefrontal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los niños con autismo. Un déficit en el procesamiento sensorial, hay alteraciones en las funciones ejecutivas y dificultades en la intersubjetividad. Y una teoría muy interesante que explica un poco de la neurobiología del trastorno del espectro autista es la teoría de la mente, ¿no? La teoría de la mente surge a partir de, bueno, hay varios investigadores que se dedican a explicar la teoría de la mente, pero a grandes rasgos es como esta capacidad que se tiene de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas, ¿no? Dicho de otra manera, es la facultad que hace posible que tengamos en cuenta los estados mentales de otros. Generalmente esta teoría de la mente se desarrolla a partir de los 4 años de edad. Un niño con 2, 3 años no tiene desarrollada aún esta capacidad de atribuir el pensamiento o la intención de otra persona. Y hay una investigación muy interesante que se hizo en donde, bueno, aquí se evalúa incluso pacientes con autismo, en donde los pacientes con autismo no tienen esta capacidad de ver la intención en otras personas, ¿no? Y acá les puse también un video de esta investigación que se hizo, se conoce como Ann y Sally, porque lo que se hace es que se explora a un niño de 3 años de edad y se le presenta, digamos que 2 muñequitos, ¿no? Ann y Sally. Y entonces se le explica al niño que Ann tiene una pelota, Ann coloca la pelota en una bolsa en una bolsa, hay una bolsa y un canasto, y entonces Ann coloca su pelota en la bolsa y se va. Y entonces llega Sally y Sally saca la pelota de la bolsa y la mete en el canasto. Entonces, la pregunta que se hace es, al niño de 3 años, que todavía no tiene desarrollada esta capacidad de ver la intencionalidad de otra persona, se le pregunta, ¿dónde va a buscar Ann su bolita? ¿No? Y entonces estos niños lo que van a pensar, o la respuesta que se le va a hacer a un niño de 3 años es, bueno, la pelota la va a buscar en el canasto, ¿no? Porque entonces Sally colocó la bolita en el canasto. Nosotros, si nos preguntan a nosotros, pues entonces la respuesta va a ser, pues Ann la va a buscar en la bolsita, porque Ann no vio cuando Sally quitó la bolita de la bolsita y la colocó en el canasto. A eso es lo que se llama la capacidad que se tiene, o la teoría de la mente, la capacidad que se tiene de saber la intención de otra persona, ¿no? O sea, y es muy interesante, aquí se ve el ejemplo con mayor claridad, es una niña chiquita, ¿no? Una niña menor de 3 años, y entonces la respuesta es, no, pues la bolita está en la caja. Pero, ¿por qué? Porque ella vio cómo se colocó, cómo Ann colocó la bolita en la caja. Un niño de 5 años dice, pues no la va a buscar en la caja porque Sally la puso en la canastita y no vio cuando Ann vino y la colocó. Entonces, los niños con autismo no tienen esta capacidad, ¿no? De atribuir el pensamiento de otras personas, o esta, digamos que facultad que tenemos la mayoría de las personas, en donde sabemos los estados mentales o podemos interpretar los estados mentales de otras personas. Y bueno, siguiendo con la neurobiología, la verdad es que hay muchos estudios que hablan en relación a las distintas alteraciones cerebrales en ese tipo de pacientes, y
Se habla, por ejemplo, del tamaño del cerebro, en donde existe un crecimiento acelerado a partir de los 12 meses de edad en estos pacientes. Hay anormalidades en el crecimiento de varios lóbulos, como el lóbulo frontal. Recordemos que el lóbulo frontal es el lóbulo encargado de la conducta social, el lóbulo temporal, que es el encargado de la audición, a grandes rasgos, la amígdala cerebral, que, bueno, nos ayuda, entre otras cosas, al reconocimiento facial y a a relacionarlo con alguna emoción. Y bueno, importante la detección temprana, ya que el pronóstico es más favorable, ¿no? Va a haber una mejoría en el funcionamiento cognitivo, social y adaptativo en el paciente. Generalmente la edad promedio se hace entre 3 y 6 años. Ojalá se pudiera hacer desde antes, ¿no? Pero generalmente ese es el promedio en el que se diagnostican a estos niños. La intervención, lo ideal sería que fuera antes de los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque así nos da la posibilidad de poderlos incorporar a un sistema educativo y laboral, ¿no? En el caso de los pacientes ya mayores de edad. Y es importante saber si se tiene discapacidad intelectual o no, porque así mismo pues podemos saber qué tipo de intervenciones se tienen que hacer, ¿no? La asesoría familiar es indispensable, o sea, se tiene que explicar bien. Hay algo muy curioso que pasa y que me llegó a pasar incluso en la residencia, en donde se les da el diagnóstico a los padres de un trastorno del espectro autista y no sé por qué se tiene la idea a veces que son, o sea, está como esta parte, como una falsa creencia, un mito, en donde se dice que son como más inteligentes que las demás personas. Realmente no, o sea, sí hay pacientes con trastorno del espectro autista, Asperger, que tienen una capacidad intelectual a lo mejor arriba del promedio, pero esto no es así. Los papás estaban muy contentos porque a su niño se le había diagnosticado autismo, pero como que no entendían muy bien de lo que se trataba y pues obviamente el asesoramiento familiar es indispensable, ¿no? Porque las expectativas tienen que ser claras para no forzar al niño a situaciones que a lo mejor no tiene quizás la capacidad de adaptarse, ¿no? Bueno, y es importante las pruebas diagnósticas. Hay varias escalas que nos permiten evaluar a niños con este trastorno. Está, por ejemplo, la escala de CARS, que es una escala que nos ayuda a dividir el espectro autista en grave, moderado y leve o no autista. La escala de respuesta social y el estándar de oro son estas dos entrevistas que se hacen, el ADR, el A2G, pero estos generalmente, estos estándares de oro, pues se hacen, digamos que los psicólogos o los psiquiatras que tienen el entrenamiento para realizar este tipo de entrevistas. Nosotros, por ejemplo, ustedes que son, pues, ahora sí, los que les van a llegar estos pacientes y los que se tienen que identificar, tenemos esta lista de verificación modificada del autismo. Es una serie de preguntas que se realizan a los padres para poder hacer como el screening del diagnóstico y ver si se tienen que derivar o no. Consta de 23 preguntas, en donde acá les puse un link. Si ustedes se meten acá, aparece la escala y aparece el instructivo de cómo aplicarla. La verdad es que es bastante sencilla. Aparece incluso qué se hace, o sea, cuando de acuerdo al puntaje de la escala. Entonces es una escala que se puede aplicar si ustedes sospechan de un niño con ese trastorno. ¿Y qué nos dice a grandes rasgos la escala? Si el puntaje es mayor de 2, entonces se tiene que hacer una entrevista de seguimiento y remitir al niño para siguientes evaluaciones. Cuando se meten ustedes a este link, ahí también les explican cómo es esta entrevista de seguimiento, ¿no? Se hace la escala, se puntúa más de 2, se tiene que hacer una entrevista de seguimiento que ahí perfectamente les describe y se tiene que remitir al niño con la persona, con el profesional, ¿no? Con el psiquiatra infantil. Si el puntaje es de 8 a 20, pues definitivamente se tiene que remitir al niño con el profesional de la salud, con el psiquiatra infantil, para hacer una intervención temprana. Si el niño sale con un puntaje de 0 a 1, pues entonces quiere decir que este es negativo y solamente se tiene que vigilar el desarrollo.
normal del niño, porque pues por algo se le aplicaron. O sea, si ustedes ven que el niño socializa poco y le aplican la escala y sale en 1, no hay que quedarnos con que no lo tiene, sino más bien estarlo vigilando a través del desarrollo del niño, ¿no? Y bueno, por último, ya para terminar, el tratamiento. Bueno, el tratamiento, los objetivos principales es buscar la independencia del niño, mejorar la calidad de vida, facilitar el desarrollo y el aprendizaje de él, promover la socialización en la medida de lo posible, obviamente, reducir conductas disruptivas, importante educar a familiares y docentes respecto a esto, y recuerden que esto siempre va a ser un manejo multidisciplinario, ¿no? No podemos decir que solamente un profesional va a tratar a estos niños, sino que tiene que ser un manejo en conjunto. Recordemos que hay síntomas a tratar. La epilepsia, pues eso le correspondería a un neurólogo pediatra. Como psiquiatra sí podemos hacer intervención en otros síntomas, por ejemplo, la agresividad, la hiperactividad, la falta de atención. Recuerden que hay comorbilidades como el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad o la depresión, y como psiquiatras eso sí nos compete a nosotros, ¿no? En ese tipo de niños hay que recordar que la discapacidad intelectual pues está presente y se recomienda definitivamente utilizar solamente un fármaco y a dosis bajas, ¿no? Los únicos aprobados por la FDA es la risperidona y el aripiprazol. Y aquí hablamos de que hay que individualizar cada caso dependiendo de los síntomas que presente el niño. Pero a grandes rasgos, pues los psiquiatras nos encargaremos de este tipo de síntomas, ¿no? En la escuela, ustedes, ¿qué se puede hacer? Es importante que se conozca este trastorno porque tenemos que poner reglas estrictas en la convivencia con otros niños. Así podemos evitar el acoso escolar, ¿no? Que está tan presente. Es importante que no se force al niño a socializar, o sea, hay que entender cómo es este trastorno, que es una condición neurológica, y que no podemos forzar al niño a que interaccione con otras personas. Explicar el mundo social, yo creo que es importante también si se tiene un niño con este trastorno, que se explique de manera amplia tanto a los padres como a los niños o las personas con las que interactúa, para que no exista una especie de estigma, ¿no? Hacia esos niños, y eso, asimismo, se mejore esta interacción social que puede llegar a adquirir el niño. Ampliar los métodos de enseñanza son importantes porque son niños, dependiendo de cada niño, ¿no? Hay niños que son más auditivos, más visuales. En estos niños hay que buscar, ¿no?, la manera en la que aprenden o aprendan de una mejor manera. Y bueno, recordemos que el tratamiento es un abordaje interdisciplinario, puede ser un abordaje farmacológico, si así se requiere, un abordaje no farmacológico. Es importante las intervenciones educativas. En el caso de que ya se integren a la vida laboral, es importante las intervenciones laborales, y la familia es indispensable, ¿no? Es importante orientar a la familia en relación a este trastorno del espectro autista. Y por último, quiero terminar con esta frase de Tina Richardson. Ella es una paciente de 36 años de edad que tiene autismo, y entonces me llamó mucho la atención esta frase que decía: siempre estaré ahí para ti, prometo protegerte y nutrirte. Espero que algún día, pronto, la verdadera aceptación del autismo llegue. Entonces, pues hay que seguir luchando en contra del estigma. Ojalá que estos niños sean tratados pues como cualquier otro niño, ¿no? Porque eso les da la posibilidad de tener un desarrollo sano, ¿no?, en la medida de lo posible. Y la verdad es que ustedes están como en la primera línea para detectarlos y para que los puedan referir al psiquiatra. Y bueno, eso sería todo. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Creo que ustedes tienen mucha experiencia en eso. Me gustaría escucharlas porque creo que ustedes pueden nutrirme también a mí mucho. Sí, gracias, doctora Karen. Daré lectura a algunas de las preguntas que hicieron en el chat. Bueno, una ya las contestó durante la ponencia, pero ahorita preguntan, segundo medicamento, no entendieron el nombre cuando lo mencionó.
risperidona y aripiprazol. Gracias. Realmente existen, o sea, se puede manejar mucho tipo de medicamentos, ¿sí? O sea, es como dependiendo de los síntomas que tiene el niño. Pero hablamos, por ejemplo, de irritabilidad. Estos niños, pues es muy común que, como tienen también la comorbilidad de discapacidad intelectual, sean niños irritables, que a lo mejor pueden llegar a ser muy impulsivos. Como psiquiatras tenemos varias opciones de tratamiento en este caso. Incluso hay literatura que incluye la clozapina como una medida terapéutica, que es un antipsicótico como muy específico, pero los únicos que están aprobados por la FDA es la risperidona, que incluso se da para impulsividad en edades pediátricas a dosis bajas de 1 miligramo, y el aripiprazol. Son los únicos que tenemos como aprobados, pero la realidad es que muchas veces nosotros como psiquiatras, si no vemos a lo mejor alguna respuesta, podemos utilizar otro tipo de fármacos, ¿no? Sí. Otra duda, doctora. Por ejemplo, aquí ya usted nos mencionaba que es en edad temprana cuando se detecta. ¿Con niños ya de nivel primaria se puede volver a hacer el diagnóstico? Porque pues hay mucho, de hecho nosotros estamos más a partir de nivel primaria. Sí, o sea, lo ideal sería que el diagnóstico se hiciera antes de los 3, ¿no? O sea, antes de los 3 años, eso sería fabuloso porque pues el pronóstico es muchísimo mejor. Pero pues sí, o sea, si tú detectas a un niño que a lo mejor interactúa poco, socializa poco, hace poco contacto visual, tiene esta dificultad en el aprendizaje y en la interacción, no duden, o sea, mejor mándenlo con un psiquiatra. Aquí tenemos, afortunadamente, se abrió, ¿no? Este año, hace 2 años, se abrió, bueno, ya teníamos, pero digamos que se incluyó en el hospital a otra colega que es psiquiatra infantil y pues definitivamente tiene la preparación para detectar ese tipo de pacientes, ¿no? Ajá. Gracias. Sí, ante cualquier duda, mándenlos con el profesional y ya nosotros nos encargaremos de decir, más vale decir no es, ¿no? O sea, podemos reforzarlo con otras cosas y hacer como intervenciones a lo mejor para que socialice o incluso detectar depresión, ¿no? Porque puede ser un niño que esté aislado y que no interactúe tanto y que no te mire a los ojos y no es precisamente autismo, sino pudiera ser depresión. Entonces, ante cualquier duda, ustedes mándenlos. Sí, mencionan aquí que sí, pero el cierre del diagnóstico tiene alguna edad como tal. No, yo he tenido pacientes que diagnostico en la edad adulta y que nunca se les diagnosticó, ¿no? Sobre todo los pacientes con Asperger. O sea, aquí yo les di un panorama general del trastorno del espectro autista, pero muchos pacientes con Asperger son pacientes bastante funcionales, ¿no? O sea, son como su coeficiente intelectual está dentro de los parámetros normales, pues entonces ni se detecta, ¿no? Desarrollan a través de la infancia como recursos para poder tener esta capacidad de interacción y no se detectan, ¿eh? O sea, y muchas veces dicen, no, es que no le gusta socializar tanto. Y nos llegan ya a los 18, 20, 25 años de edad y resulta que esta dificultad para la interacción iba más hacia un trastorno del espectro autista. Entonces, se puede detectar a cualquier edad. Hay incluso pacientes que pasan, si son funcionales, pudieran haber tenido el trastorno y mueren sin haber sido diagnosticados, ¿no? Por decirlo así. Sí, aquí dice, ¿de qué forma se puede canalizar? ¿Solamente el psicólogo o nosotros como docentes también para que lo puedan tratar en el hospital psiquiátrico? Pues básicamente se pudiera hacer a través de una evaluación. Ya tenemos ahí desde la vez pasada el compromiso de hablar a lo mejor con trabajo social de aquí del hospital, para que a ustedes se les facilite a lo mejor más el envío de tanto depresión, de ansiedad, ¿no? Hacer como una red, ¿no? Para que se les facilite a ustedes como docentes mandar a los pacientes. Cuando se habla de que es una referencia dentro de la Secretaría de Salud, pues hay formatos especiales.
Entonces, a lo mejor sería algo que pudiéramos hablar con el director para que se pueda facilitar la referencia, ¿no? Que se les facilite la referencia. De hecho, doctora, el compromiso ya ve que estaba ahí con el biólogo y con mi asesora Maciel para poder hacer las referencias de acá de directo de secretaría para con ustedes. A lo mejor, bueno, entiendo que ustedes son psicólogos, ¿verdad? ¿No algunos? Ajá. Algunos. Generalmente, o sea, lo más correcto, si son ustedes a lo mejor maestros, quizás lo más correcto sería que se derive primero al psicólogo de la escuela, porque los psicólogos pues sí tienen como más herramientas en ese sentido en relación a aplicar a lo mejor entrevistas más estructuradas en relación al diagnóstico. Entonces, sería como más factible que fuera a través del psicólogo de las instituciones, ¿no? En donde están. Si sospechan ustedes como maestros, derivarlos al psicólogo, y los que son psicólogos, pues definitivamente tienen el conocimiento para hacerlo, ¿no? Ahí quizás lo que vale la pena sería como incluir un tipo de referencia especial, ¿no? No sé si pues le pregunto al doctor a ver si se puede hacer como a lo mejor un formato de referencia especial, ¿no? Para que los psicólogos de la SEP tengan la posibilidad de mandarnos ya con los síntomas que detectan, ¿no? Y poder hacer intervenciones oportunas desde el punto de vista psiquiátrico. Ajá. Sí, gracias. Doctora, ¿tienen otra pregunta? Perdón, la voy a leer. ¿Podía dejar de presentar en su pantalla para que pudiera ver a los compañeros? Según yo ya la dejé de presentar, pero no, ¿verdad? No, todavía no. Ay. Ya salí. Sí, mientras, vuelvo a preguntar, hay una pregunta que ya se le dio respuesta, pero como que hay mucha duda. Dice, ¿un neurólogo o psicólogo puede diagnosticar y medicar? Un psicólogo no, un neurólogo sí. Los psicólogos y los psiquiatras, justo por eso tenemos que ser buen equipo, ¿no? O sea, nosotros como psiquiatras, bueno, antes de nuestra preparación como psiquiatras somos médicos generales y entonces nos preparan para entender esos trastornos desde el punto de vista neurobiológico y entonces podemos nosotros medicar al paciente. Los psicólogos van más hacia un proceso de terapia, que también es importante. O sea, las dos cosas son importantes, pero no pueden medicar. Pero cuando se trabaja en conjunto, créanme que el resultado es favorable, o sea, mucho más favorable que si se trabajara de manera individual. El neurólogo es un médico y con una especialidad en neurología, entonces perfectamente puede medicar a este tipo de pacientes. De hecho, no es raro que se llegue con un paciente con trastorno del espectro autista, llegue con el neurólogo. Recordemos que hasta el 30 al 40% tienen comorbilidad con epilepsia. La epilepsia tiene que ser tratada por un neurólogo. O sea, los psiquiatras no tratamos epilepsia, eso es de neurología. Por eso hablamos de un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Los psicólogos, digamos que su enfoque sería más como a lo mejor esta terapia un proceso terapéutico hacia la inserción social, ¿no? Estas herramientas que se le puede dar al paciente de manera paulatina para que tengan esta capacidad de interacción social, ¿no? Hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la terapia del lenguaje, un terapista de lenguaje entonces se va a encargar de desarrollar el lenguaje a través de terapia del lenguaje, ¿no? El neurólogo, si el paciente tiene epilepsia, pues le tratará la comorbilidad de la epilepsia. El psiquiatra, si tiene un trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad o irritabilidad, ¿no? O problemas de conducta, pues le tratará esta otra. Entonces, hablamos de un manejo interdisciplinario, ¿no? O sea, cada disciplina tiene su que ver ahí en el manejo de este tipo de pacientes.
Bien, gracias. También preguntan que si el psicólogo, solamente el psicólogo clínico podría canalizar o también un psicólogo educativo. No, yo creo que el psicólogo educativo también pudiera tener la capacidad de hacerlo. Incluso ustedes como profesores, yo espero que esta plática les haya quedado clara. Aquí lo importante es que se sospeche, ¿no? O sea, incluso ustedes como profesores, o sea, si ven que el niño no interactúa, algo tiene ese niño. O sea, algo pasa con ese menor y necesita atención. ¿Sí me explico? Sea como sea, si a ustedes ya no les gusta la conducta de este menor, no importa que no sean psicólogos clínicos, no importa que no sean neurólogos o psiquiatras, o sea, el chiste es detectarlo para poderlo referir y ya nosotros nos encargaremos de decirles, no saben que sí va por ahí o saben que no va por ahí. ¿Sale? Y se hace este tipo de intervenciones. Se necesita medicamento, no se necesita medicamento en un momento dado, solamente terapia. Eso ya nos correspondería a nosotros, pero el detectarlo es súper importante. Bien, una otra pregunta. Creo que un niño ya está medicado por parte del seguro, pero despiden al papá en esta contingencia y pues ya no le pueden suministrar el medicamento. Dicen que si hay algún otro procedimiento para que siga teniendo su medicamento. Sí, lo tienen que derivar a nuestro hospital. A veces lo que se puede hacer, lo que nos pudiera ayudar mucho es que el papá solicite al IMSS, a lo mejor un resumen clínico. Eso nos ayudaría muchísimo. O sea, si despidieron al papá, ya no tiene IMSS, pues bueno, es que las instituciones, pero pudiéramos pedir un resumen clínico en el IMSS, ¿no? De lo que se le ha dado, del tratamiento que ha llevado, de lo que se le diagnosticó, de las pruebas que se le realizaron, y entonces así llega con nosotros con una derivación directa del IMSS o con un resumen clínico del IMSS, refiriendo que ya no tiene IMSS, y entonces ya aquí la psiquiatra infantil puede orientarse, ¿no? A qué tratamiento se le ha dado y qué no. Que quizás ese sería un poquito el problema, ¿no? O sea, saber con qué medicamentos ha estado y a qué ha respondido. Bien. Creo que por lo pronto serían todas las preguntas. No sé si hay más. No, ya llegaron más. Dice que la derivación es muy importante del formato que usted propone, que se tendrá que llegar a la SEP. Bueno, que dicen que este convenio que ya se realizara, que se hizo desde las primeras, desde la conferencia pasada, para que ya no tuviéramos como tanto, no sé, un tope, o tanto tiempo en que los niños lleguen al psiquiátrico, que eso es como que habría que darle prioridad. Sí, muchas veces no depende luego de nosotros, ¿no? Como personal, o sea, sí es algo que se tiene que hablar así como a nivel de la Secretaría de Salud, pero yo no creo que haya ningún problema, ¿no? Vamos a buscar la manera. También preguntan que si no habría una apoyo vía telefónica con las maestras que tienen alumnos con autismo, porque en esta contingencia ha estado mucho más pesado, que se habría como algún sitio a donde llamar para que las docentes pudieran pedir apoyo, o incluso las familias. Sí, el hospital cuenta con teléfonos. Ahorita la verdad es que desconozco los teléfonos de información, pero sí, o sea, si lo buscan en internet, tienen los teléfonos para que se les oriente. Pues generalmente sí se requiere, o sea, si un niño tiene como alguna situación, algún problema, algún padecimiento, se sospeche de algo, pues es indispensable que vengan, ¿no? Generalmente se pide una referencia, pero la verdad es que los psiquiatras infantiles que tenemos ayudan bastante, son muy accesibles, entonces se pueden poner en contacto directo. Les paso el número del hospital. ¿Tienen dónde anotar? Ok, entonces es 4433 14 06 74. Es 44.
3433-1406-74. Ok, muchas gracias. Ahorita lo pongo en el chat. Preguntan también otros sobre los niños que toman Ritalin, lo suspenden y lo vuelven a tomar, o sea, pero no me... ¿o el Ritalin se toma de manera intermitente? No, el Ritalin es un medicamento que, bueno, Ritalin es el nombre comercial, pero la sustancia activa es metilfenidato. El metilfenidato, yo creo que lo van a ver mañana en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque los niños con trastorno del espectro autista ya lo vimos que también tienen comorbilidad con TDAH. Es un medicamento que se da y la recomendación es que no se suspenda. Incluso yo en mi preparación, ahí cuando estuve rotando en el hospital psiquiátrico infantil, muchos psiquiatras, había como esta, digamos que diferencia, ¿no? Que había algunos psiquiatras que decían, bueno, lo pueden suspender incluso sábados y domingos, pero la mayoría de los psiquiatras decían, no, o sea, no se suspende el medicamento. Muchas veces lo que pasa de estar suspendiendo y reiniciando la medicina es que aumentan los efectos secundarios. O sea, si el niño lo toma, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, lo suspende jueves y viernes y lo retoma el lunes y es inconstante, los efectos secundarios pueden estar presentes por estar como teniendo este mal apego al tratamiento farmacológico. Entonces, la mayoría de los psiquiatras incluso lo recomiendan que se lo tomen sábados y domingos, aunque no hagan tarea y aunque no hagan actividades, ¿eh? Entonces, no se suspende el medicamento. Pero bueno, mañana les hablaré un poquito más de este medicamento fabuloso que ha ayudado mucho a esta condición, ¿no? Entonces es la mala información. Ay, perdón, porque dicen pues que nada más pero ya mañana les contarán. No causa adicción, porque esa es luego la idea. No causa adicción el metilfenidato, no es adictivo, porque muchas veces como es un análogo de las anfetaminas, ay, se asustan, pero no causa adicción. O sea, el niño cuando lo suspende no va a tener esa necesidad imperiosa de consumir el Ritalin. No, que es lo que generalmente es una característica de la adicción. Entonces no causa adicción y pueden ser bastante funcionales los niños con metilfenidato. Ajá. Muchas gracias, creo que ya quedó claro. No sé, ¿alguna pregunta más que tengan? Hasta ahorita ya hemos contestado todas, doctora. Perfecto. Bueno, sí. Pues si no... Perdón, no, es que llegó una más. Dice, si el niño, bueno, yo creo que aquí se refieren a los papás, ¿va por cuenta propia al hospital, lo atienden o solamente requiere una derivación? Mira, de preferencia sí requerimos una referencia, de preferencia, sí, porque eso nos da la pauta, pues, de a lo mejor incluso ver con quién pasa, ¿no? O sea, y porque tendría que tener una evaluación previa por un profesional. Nosotros, al ser un segundo nivel de atención, generalmente las derivaciones son de un primer nivel de atención. O sea, se le evalúa, ya sea un médico general o un psicólogo, y entonces son los que determinan en un momento dado que el niño sí requiere un psiquiatra, ¿no? O sea, o psiquiatría infantil, porque en muchos casos se pueden resolver únicamente con terapia individual. En el caso del trastorno del espectro autista específicamente, la verdad es que sí requieren un seguimiento con un psiquiatra infantil. Entonces, si llega un paciente con esta condición y no trae referencia, pues nuestra obligación es atenderlo aunque no traiga referencia. Pero sí, de preferencia, si se puede un psicólogo mandarnos ahí por ahí lo que sospechan o orientarnos un poquito, pues sería muchísimo mejor. Muchas gracias,